Bueno, Gise, sí. nada que ver, pero tengo una duda de evolución. Ah, Em, Porque viste que hay en África muchas mujeres que se ponen esos collares que le van estirando el cuello. ujú. Entonces me hizo acordar el ejemplo de la jirafa, pero ellas como que se lo van poniendo de a poco, o sea, collar por collar. Y eso, em, o sea, según Lamarck sería como una adaptación al ambiente, pero según Darwin no, supongo. O sea, no se Sí, podría. yo no sé si, ni siquiera sé si tomarlo como adaptación porque no creo que ninguna mujer sea más apta por tener esa huevada en el cuello, pero lo que vos estás haciendo es modificar, obviamente, en vida una característica adquirida y justamente por eso, o sea, se van poniendo los anillos para agrandarse el cuello, pero no es que pasa esa característica a la descendencia, ¿sí? Ni siquiera yo la consideraría como una adaptación. O Claro. sea, ¿Y qué sí, pasa con las vértebras del cuello ahí? Porque, se van separando, chicos, queda el cuerpo, el cuello sumamente debilitado, por eso les digo que no es una adaptación, es como decir, ujú, a ver, ¿qué tipo de adaptación para el ser humano es hacerse un tatuaje? No, ninguna, chicos, estamos lesionando un tejido, estamos acumulando ahí los macrófagos con la tinta adentro, o sea, no es ninguna adaptación, son estupideces que hacemos los seres humanos modificando obviamente características corporales, pero, y tiene que ver con algo, digamos, tradicional o algo cultural, pero nada tiene que ver con la adaptación biológica. Es más, se van separando todas las vértebras, entonces llega un momento, obviamente, que ese es el sostén. O sea, si vos le sacás los anillos a esa mujer del cuello y todo el cuello separado, o sea, se lesiona la médula, o sea, se podría morir en el momento, dependiendo en qué estado esté. Ah, mira, justo bueno, la gracias. de los tatuajes. De una. Sí, así que no es una adaptación, sí es una modificación, una característica adquirida. ¿Sí? Que no podría pasar a la descendencia, pero sí es una característica adquirida. Nada más que Lamarck veía que el cuellito de la jirafa por ahí se estiraba, digamos, para entrenarse y llegar al alimento. Digamos como que tenía un fin, que en realidad no existe, porque no es que la jirafa hizo crecer el cuello para eso, sino que ya estudiamos por Darwin que no es así. Pero ni siquiera en este habría como una adaptación con un fundamento funcional. Es como más cultural que otra cosa, el tema en el ser humano. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a dar esta pequeña introducción a esta unidad que vamos a empezar ahora, que es el reino animalia, que con suerte me encantaría terminarlo mañana, no sé si vamos a llegar, pero bueno, si terminamos mañana por ahí el lunes podemos hacer una actividad de integración de todos estos reinos y si no, se nos queda un pedacito también. Lo vemos el lunes, no hay problema, si el lunes terminamos de ver sí o sí todos los reinos de la naturaleza. Bien, características generales de los animales. Por un lado, sabemos que son todos pluricelulares, sabemos que no tienen pared celular, sabemos que se mueven por lo menos en alguna de sus fases o etapas. ¿Qué me agrega acá Campbell y Riz como dato? No me hace un dibujito, pero ustedes sí se pueden remitir al dibujito que tenían en Protista. ¿Vieron donde está todo el cladograma del inicio de la clasificación de Protista? Creo que está en la página 4, que hay como una ramita de la cual les muestra que salen los hongos y salen estos coanos flagelados, que serían los ancestros de los animales. Vieron que en Protista le sale como una eucariota ancestral y van saliendo todas las ramas de clasificación. Si se fijan en la última, la ramita de la cual partiría los coanoflagelados, los hongos y los animales, les digo porque en este cuadernillo de animales no hay un dibujito de eso, como para ver esa rama se llama Ophistocontes y sí se ha comprobado que es un grupo monofilético, ¿sí? O sea que los animales como reino parten de un grupo monofilético que comparten con los coanoflagelados, que serían un tipo de protista, y el reino fungi. Como características que comparten absolutamente todos los grupos de este reino son que todos son heterótrofos por ingestión y todos se reproducen de forma sexual. Sin embargo, algunos, además de reproducirse de forma sexual, lo pueden hacer de forma asexual. Poquitos, dentro de todos los que existen, la mayoría de los animales y más mientras más superiores sean, primero que la reproducción sexual tiende a ser más por sexo separado que hermafrodita y además de esto no existe la reproducción asexual. Pero sí hay algunos animales que yo les parto, algunos incluso avanzados como un anélido, una lombriz de tierra, que le corto la mitad del cuerpo y se puede volver a generar. Ojo, si le corté la cabeza cagué, no lo va a poder hacer, pero si le corto otra parte del cuerpo sí.
pero hay otros animales menos evolucionados todavía que los puedo cortar en pedacitos, incluso desde donde está la cabeza todo, y se vuelve a generar todo completamente. Entonces esto es propiedad de algunos y no de todos, como sí lo es la característica de ser sexual. Y bueno, y esto depende del grupo y cómo hayan estado sometidos a las presiones ambientales, habiendo formas de vida libre terrestres y acuáticos, y algunos animales que son parásitos, de los cuales obviamente la mayoría de ellos los vamos a estudiar nosotros. No la mayoría, pero sí por lo menos un gran grupo de lo que serían invertebrados, porque yo les digo una cosa, yo no sé por qué lo sacaron esto de la unidad animalia, porque la verdad que hay muchos artrópodos, grupos de insectos, y no solo insectos, sino otros tipos de artrópodos, como una garrapata, que son ectoparásitos del ser humano, y hay muchos que son vectores de otras patologías, como hemos visto el mosquito anófeles, la vinchuca, todo esto. Bueno, todo esto que forma parte de un grupo dentro de los animales que se llaman protostomados, no vemos nada. Entonces queda un vacío, una laguna mental entre todos estos vectores, y por ahí, claro, cuando ustedes ven la vinchuca no saben qué miércoles es la vinchuca o qué es el mosquito anófeles, porque nunca dentro de la clasificación los metimos, pero es porque la Facu no los seleccionó, digamos, como contenido importante, pero muchos vectores y ectoparásitos, como un piojo, por ejemplo, como una garrapata, están dentro del grupo de estos animales también. Ahora, si bien esta es una clasificación muy sintética de lo que parte el cuadernillo que ha retomado de Campbell y Rees la facultad, sí es importante que yo tenga una idea de un paneo completo de qué se trata la unidad. Y esto lo tienen en todo este listadito que está de la página 2 a la 4 del cuadernillo. ¿Tienen el cuadernillo ahí? Sí. Para ver el listadito. Bueno, sin asustarse, si bien parecen que hay un montón de nombres y ni siquiera están todos los animales que existen, hay un montón más, hay una clasificación desde el reino Animalia hasta algunos órdenes, algunos, porque la mayoría llega nada más hasta Phylum o Subphylum. Imagínense que hay una amplitud terrible también de más, pero ¿por qué yo les recomiendo que le peguen una ley a esto? Primero, no se asusten porque solo los que están subrayados en ese listadito son los que vamos a profundizar. Pero ¿por qué es importante tener una noción completa de todo esto? Porque si ustedes se fijan ahí en el grupito, en ese listado, miren, ubiquen a dónde están los protostomados. ¿Quiénes están dentro de los protostomados? ¿Qué animalitos ahí les suenan conocidos? Los moluscos, anélidos y artrópodos. Bien, bueno, fíjense, todos los bichos que estábamos nombrando recién como vectores están dentro del grupo de los artrópodos. De más está decirles que los moluscos les deben sonar por lo menos comunes, no sé, un pulpo, un calamar, un caracol. Hemos estudiado caracoles en ecología, o sea, son un tipo de animal y ni siquiera en Animalia estoy viendo el momento evolutivo en el cual se separó de otro. Los anélidos, que son las lombrices de tierra, aunque hay algunos otros como las sanguijuelas, sobre todo las lombrices de tierra, son muy importantes porque son los primeros dentro de los invertebrados que tienen un sistema circulatorio cerrado, re complejo, con 5 pares de corazones. O sea, lo vemos como ejemplo a lo largo de las siguientes unidades. Los que ya estuvieron desde el año pasado saben que cada vez que empezamos a ver un sistema de órganos en el ser humano, hay un apartadito en cada unidad donde me dice evolución de tal sistema. Evolución del sistema digestivo, del sistema nervioso, esto. Y me hace como un rastreo por todos los animales y me nombra algunos que incluso en Animalia me dijo que no los tenía que estudiar. Entonces, claro, yo me pierdo y de repente me nombran un anélido, una lombriz de tierra y no me acuerdo si es más o menos evolucionado, no sé, que una estrella de mar, o sea, que un equinodermo o que un insecto, ¿sí? O estoy viendo una cucaracha o una vinchuca o, bueno, como hemos visto muchas moscas y mosquitos que son vectores de enfermedades, y en este esquema animal digo, bueno, pero ¿a dónde encajarían? Entonces, úsenlo como un listadito de ayuda en donde cualquier bicho raro que me estén nombrando, o cualquier animal que me estén nombrando cuando me comparan, no solo como vector, sino como comparación de la evolución del ser humano, traten siempre de meterlo en esa cajita de ese esquema mental. ¿En qué momento evolucionó? Porque eso también les ayuda en todas las unidades de biología humana decir, ah, pero pará, si un molusco era menos evolucionado que un equinodermo, entonces puede ser que en el desarrollo, no sé, del sistema nervioso, no tenga un doble, tenga un doble cordón nervioso dorsal o tenga un único.
¿Lo unificaron o no? No, si esta unificación aparecía en los cordados, se dorsalizaba en los cordados. Bueno, entonces ventral. Hay muchas de las otras características que están atadas a esta clasificación. Entonces yo les recomiendo que lo lean, que cada vez que encuentren un animal traten de encajarlo, digamos, como en esas cajitas dentro de la clasificación, pero lógicamente no se tienen que aprender todos esos nombres de cada uno de los grupos en latín ni para nada, solo vamos a visualizar en más profundidad los que están subrayados, que si se fijan son re poquititos. Una pregunta. Sí. ¿Va en orden, digamos, de evolución? Tipo, la langosta es más evolucionada que la araña y la araña que la cacerola de mar y así. No, de los ejemplos no, pero de cada uno de los grupos de los filums sí. Ah, bien. Ujú. Los ejemplos que están adentro son simplemente ejemplos de los miles que existen, que pueden estar como en el mismo rango. Pero los filum, el origen, o sea, cuando te parte el esquemita, ese es el rango evolutivo. Por ejemplo, no está marcado ahí de los filum que han aparecido o dentro del último que tienen un montón de órdenes, no es que el orden en el cual están puestos ahí uno es más evolucionado que el otro, pero sí un orden es una división posterior, obviamente, al filum, como ya sabemos. Y de abajo, o sea, de arriba hacia abajo, sí me habla de un orden de evolución, que tiene que ver con esto. Desde Parazoa, donde están los poríferos, después los mesozoos acá no están, pero hay representantes de animales intermedios que se llaman mesozoarios, y después de un metazoo, sí, un nidario es menos evolucionado que todo el grupo, en donde están los acelomados, después los evocelomados, después los celomados, eso sí va en rango evolutivo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, en estos 10 minutitos por lo menos vamos a sacar las dudas de estos dos grupos que vemos muy poquitito, pero como para meternos ya mañana desde el clado Bilatelia, los animales menos evolucionados que existen se llaman, o sea, el clado se llama Parazoa y se los llama poríferos o filum porífera, y es en donde están las esponjas. ¿Por qué les mencionan las esponjas? Porque la facultad ni siquiera se las nombra, dice, bueno, los paso por alto. Porque cuando empecemos a ver tejidos, que es la primera unidad de biología humana, me habla de que los tejidos aparecen como una característica puntual y los tipos de tejidos de animales existen en todos, digamos, los grupos de animales, los tejidos específicos como el conectivo, el epitelial, el muscular, bueno, los tejidos animales. Y estos tejidos tienen una propiedad básica para funcionar como tejido animal y es comunicarse uno con otro a través de un tipo de unión celular que los vamos a ver en tejidos, que son las uniones nexus. Bueno, las esponjas son los únicos, digamos, animales que podríamos decir que trabajan en forma de tejidos porque hacen una función, todo el conjunto de células de forma colaborativa a una misma, digamos, función, ya sea la digestión, la nutrición, la respiración, bueno, lo que sea, pero no tienen uniones nexus. Y son el único animal que no los tiene. Y como me los nombra como excepción más adelante, está bueno saber cuando me dice que estas esponjas o poríferos son la única excepción, saber en dónde están. Y acá están, son los animales menos evolucionados que hay. De hecho, tienen un tapiz de coanocitos, que son como los coanoflagelados, de los cuales vienen evolutivamente, como todo un conjunto de coanoflagelados uno alrededor de otro, que forman como todo un tapiz interno. No tienen ni sistema circulatorio, ni sistema respiratorio, ni sistema excretor, o sea, son muy sencillitos y realmente hacen nada más todo mediante simple difusión. De hecho, las esponjas, que sí, las deben haber visto en películas hasta animadas, como Nemo, como La Sirenita, o los deben haber visto así en imágenes de arrecifes de coral donde se ven en el fondo, más allá de que hay un montón de otras especies. Estos que son así como tubitos que ven acá son tipos de esponjas. Como la esponja tiene toda una cubierta de sílice o de otros compuestos inorgánicos, cuando se seca, forma esta estructura que vemos acá. Esto es un esqueleto de una esponja. ¿Y por qué se los he puesto acá? Para que sepan que la palabra esponja viene del animal que es una esponja, pero el esqueleto de la esponja, así, cuando ya la esponja está muerta, digamos, se parece a una de estas esponjas que usamos de baño, ¿sí? Que es artificial. Y después hay otras esponjas que le llaman esponja vegetal, porque no es que existan esponjas dentro del mundo vegetal, sino que la esponja vegetal, que es el esqueleto de un tipo de vegetal, que es como un tipo de zapallo, que queda como toda la red interna también, cuando ese vegetal está muerto, me aparece, o sea, o es parecido a una de estas esponjas de baño. Entonces le pusieron el nombre de esponja vegetal. ¿Sí? La esponja vegetal es el esqueleto de un
digamos, vegetal, ¿sí? No de un animal. Pero esponja, digamos, es como el animal que estamos viendo acá y no es la que se usa, digamos, en el baño, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. Sí, se la llama también, perdón, que ahí estoy viendo el comentario de la Cami, se le llama lufas. Lufa es justamente un tipo de esponja vegetal, como esa, bueno, de hecho, muchas veces se ve así, como en rama, y a veces, bueno, les venden por ahí las semillas, o a veces cuando compramos esa esponja vegetal tienen como semillitas adentro, ¿sí? Pero en realidad es porque es la cubierta externa en esa sí de una esponja vegetal. De estas esponjas, animales nos rasparían toda la espalda, es algo que se usa como exfoliante, pero bueno, no se usan este tipo de esponjas. Pero fíjense que ojo con esto, porque los animales siempre son móviles, y yo esto no lo estoy viendo que se mueve, se considera igual un animal, es móvil en la fase embrionaria, cuando cae la larvita, se apoya en el sustrato y empieza a crecer, pero en su vida adulta es sésil. Y lo mismo me pasa, fíjense en la clasificación que estábamos viendo recién, de esto, después de porífero, de los primeros eumetazoos, que tenemos acá el grupo de los nidarios, este eumetazoo se divide en dos, y yo les llamo simetría radial, quiere decir que lo corto como en una pizza y todas las porciones son iguales, y simetría bilateral. Dentro de los de simetría radial existen varios tipos de animales, pero nosotros vamos a ver así muy brevemente el grupo dentro de esta simetría radial a los nidarios. Los nidarios incluyen las medusas y los pólipos. Tampoco el cuadernillo de la facultad me habla mucho de esto, ni me los nombra. Pero ¿por qué les nombra los pólipos y las medusas? Primero porque vuelven a estar como ejemplo en muchas de las unidades de biología humana, y aparte, no sé si se acuerdan, en ecología lo hemos nombrado y lo volvemos a nombrar también en algunos de la comparación de los sistemas de órganos en el ser humano, a la hidra. La hidra es un género de un tipo de pólipo, y ya sea que estos animales en realidad algunos alternan entre pólipo y medusa, hay algunos que son o pólipos solitos o medusas solos. La hidra, por ejemplo, es solo un pólipo, pero hay algunos que hacen alternancia en estas formas, porque al fin y al cabo, estos sí tienen tejidos con uniones nexus, no tienen ni circulación ni respiración ni excreción compleja, también es por simple difusión, pero ya empiezan a tener una red difusa de neuronas, por eso el sistema nervioso me aparecen como los primeros que empiezan a tener una red difusa que no existe en realidad en las esponjas, y por dentro son iguales. Tienen un tapiz interno, que sería una endodermis, cubriéndome una cavidad gastrovascular. Esta es la cavidad gastrovascular en un pólipo. Esta es la cavidad vascular en una medusa. Después tienen todo un tejido, digamos, de relleno que se llama mesoglea, que también lo vemos en ambos, ¿sí? Un poquito más gruesa por el movimiento que tiene la mesoglea en la medusa que en el pólipo, pero están los dos. Y después la parte externa o el ectodermo que forma la epidermis. Y fíjense que los tentáculos son los mismos. Nada más que este tiene tentáculos hacia arriba porque está fijo en un sustrato del pólipo, y la medusa en realidad se anda moviendo, digamos. Entonces los tienen como para abajo, les sirven también como movimiento y para atraer el agua hacia la boca, que es el único polo que tienen de esta cavidad gastrovascular por donde se alimentan. Así Pero podemos... Gise, Ah, me quedó como una duda. ¿Pueden cambiar, tipo, de repente quedarse y ser un pólipo o una medusa que dijiste que son muy claro, repentinos? sí, hay géneros y especies específicas que tienen fases de vida. Viste que primero hacen alternancia entre fase sexual y asexual. Entonces, a veces, un pólipo, por ejemplo, cae en un sustrato, se fija, saca por los tentáculos las gametas se unen y me forman un cigoto que me desarrolla una forma de medusa y después de vida libre. Y después la medusa desprende como pequeños, digamos, componentes que son diploides igual, porque recuerden que igual aunque haya alternancia es mucho más común la reproducción sexual que asexual en los animales, pero cae de vuelta en el sustrato y nace un pólipo. Y hacen como la misma, digamos, el mismo género de especie, obviamente, tiene fases de vida de pólipo y de medusa. Pero no son todos. Hay Ajá. algunos, por ejemplo, esta es una imagen de una hidra. La hidra es siempre pólipo. El pólipo sale por ahí las gametas o lo que sea, pero cuando son el cigoto siempre va a un sustrato y nace así un pólipo, que es el estadio fijo. ¿Sí? Pero hay algunos que sí,
pueden ser pólipos y medusas dependiendo de la fase del ciclo, digamos, de vida en el cual se encuentren. Bien, gracias. No, de nada. Yo creo que no deben haber visto muchos tipos de pólipos y eso es como menos común, sí por ahí los dibujitos de las hidras que nos aparecen en las otras unidades, pero sí seguramente las medusas las han visto también en un montón de películas animadas y no documentales de vida acuática y de todo, porque las distinguimos bastante. Aparte, también hay muchos de estos fenómenos de estos nidarios que tienen bioluminiscencia, entonces también son como muy bonitos. Hay espectáculos de bioluminiscencia de medusas. Y bueno, también las conocemos porque también liberan sustancias tóxicas que incluso si nos libera alguna de estas sustancias, o te pega una medusa y te libera una sustancia tóxica, es como que puede producir una irritación, no nos va a matar, pero va a producir una irritación desagradable. Bueno, chicos, hoy vamos a llegar hasta acá, que como les dije es la introducción, obviamente, creo que, no sé, en la página 4 ya aparece el clado Bilatelia, que vamos a ver, así que les pido primero que ojeen un poquito esta clasificación, como para que la vayan teniendo presente y la vean, que está en la página de la 2 a la 4, y para mañana sí o sí, porfa, léanse hasta la página 13, donde está la principal parte de la clasificación, que por ahí les cuesta más, de la primera parte antes de llegar a los elomados, pero si pueden avanzar más, mejor, porque yo quiero, o sea, llegar hasta ahí mínimo mañana, pero podemos aumentarlo un poquito más y desafiarnos a tratar de terminar animales. Sí, también, como en Espantatiburones, hay un montón de películas, vieron, que aparecen como un montón de estas especies acuáticas en donde vemos las esponjas, vemos pólipos y medusas, bueno, y encontramos un montón de otras formas de vida que no nos son muy comunes, porque nosotros estamos en ecosistemas terrestres, pero que entran y encajan en un montón de formas animales que solo las vemos en el mundo acuático. Porque fíjense que recién, por eso la Facu les prioriza como ver desde el clado Bilatelia, porque recién desde el clado Bilatelia empezamos a encontrar de forma terrestre, porque las esponjas y los nidarios, que son los primeros animales, solo están en la vida acuática y no aparecen en la vida terrestre. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda, consulta? Por ahora no, Giselle. No, por ahora no. Bueno, entonces nos encontramos mañana. Por